Buenos días, Santiago Íñiguez, presidente de LIE. Muchas gracias, María. Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí. Nos hemos conocido hace poquitos meses y de verdad que te agradezco mucho que estés aquí, porque me ha gustado siempre en estas ocasiones anteriores conversar contigo mucho. Muchas gracias, enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias. Santiago, lo primero que te voy a pedir es que te presentes a las personas que puedan estar viéndonos, porque no hay mejor presentación que la que hace uno mismo. Bueno, yo soy partidario de las presentaciones cortas y quizá este es el primer consejo que daría en términos de comunicación. Intentar hacer es lo que se suele decir el elevator speech, ¿no? El discurso del ascensor o el discurso del cóctel. Por lo tanto, me presentaré como presidente de IE University y educador. Escritor también, he escrito y publicado ahora mismo 11 libros. 11 libros ya, qué barbaridad. ¿En cuántos años, Santiago? Fundamentalmente desde el año 2000, desde que ya consideré que la experiencia me había aportado conocimiento, había dado clases también durante una serie de años, había asistido al desarrollo de directivos, de ejecutivos, y en ese momento pensé que ya tenía suficiente material como para empezar a compartirlo con el resto de los stakeholders, ¿no? Dante in the Workplace es el último, ¿no? Este es el último. Dante in the Workplace es un libro sobre el purgatorio de la Divina Comedia. Lo que intento es aplicar cada uno de los 7 pecados capitales que identifica Dante en su gran obra a situaciones en la gestión, situaciones diarias, porque todos de alguna forma pecamos en más o menos grado de esos 7 grandes pecados capitales que van desde la ira, el orgullo, la envidia, la pereza, por no hablar de otros pecados. Ahí lo tengo, esperándome para Navidades. Muchas gracias, María. Hemos tenido muchos escritores, mucha gente que ha pasado por este espacio. Somos escritores, vamos a tener que hacer un club. Bueno, yo creo que es la otra faceta precisamente de la comunicación. Sí. Los comunicadores, y tú eres una experta, tienen esa capacidad para comunicar verbalmente, pero también se pueden desarrollar en comunicación por escrito, que es una habilidad que yo creo que no deberíamos perder a pesar de todos los ingenios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Eso es. Es empezar por comunicarte con uno mismo, ¿no? Comunicarse con uno mismo, meterse en sus pensamientos, dar forma a un mensaje y luego aterrizarlo en las páginas de un libro. Eso es fundamental. Es fundamental, que es lo que se suele denominar en psicología cognitiva como la metacognición, es decir, ordenar cómo pensamos, cómo estructuramos nuestras decisiones, pero también cómo conocemos el mundo, cómo ordenamos nuestra propia realidad. Eso es. Santiago, ¿te parece que empecemos a hablar un poco de comunicación en tu entorno? Estupendo. Venga, pues vamos a ello. ¿Cómo trabaja el IE la comunicación para haberse convertido en un referente mundial y en un líder académico? Bueno, somos una organización que genera conocimiento y que forma a los futuros profesionales en muchos ámbitos de la actividad social. En ese sentido, somos una empresa que traslada a nuestros estudiantes y a las empresas en general y a empleadores algo que es muy intangible. El producto es el graduado final o el directivo que se va formando. Y en ese sentido, la venta, por así decirlo, de intangibles es algo que requiere de enorme comunicación. Yo me acuerdo que cuando estudié el MBA, hace ya 35 años, había un caso práctico sobre una empresa muy conocida de perfumes, en la cual se describía que el 80% del valor de un frasco de perfume premium, el 80% son intangibles, son marketing, comunicación, reputación, costes financieros también, y solamente el 20% es lo que es la sustancia, el líquido, elemento y si quieres el frasco, que a veces también tiene un valor importante. Pero esto nos da idea del valor de los intangibles y de la comunicación en muchísimos productos y en muchos servicios. Hay gente que piensa, bueno, es que eso es humo, se equivocan. La comunicación añade valor a todos los productos y los servicios. Yo muchas veces explico, y esto ha sido la experiencia también en IE University a lo largo de los años, que la comunicación y el marketing tiran del resto de la organización. Siempre están en vanguardia, siempre anuncian lo que está por venir.
cómo se ve la organización, cómo se ve la universidad en este caso, y tiran del resto de la organización para hacer realidad ese sueño, esa visión, esa narrativa. Al final, lo que da sentido a nuestras vidas es la narrativa, cómo explicamos lo que hemos hecho, las distintas vicisitudes por las que hemos pasado, las grandes decisiones que hemos tomado, las personas a las que queremos. Y lo mismo sucede con las empresas, con las organizaciones y por supuesto con las universidades. Hace falta construir una narrativa que responda lógicamente a las actividades que se desarrollan, pero que en cierta medida también sea aspiracional, claro, que identifique cuál es el sueño, dónde se ve la organización en el futuro. Y eso es lo que hemos intentado hacer en el IE, apostando por ideas fuerza muy características como son la internacionalidad, la diversidad, la tecnología, las humanidades y por supuesto la apuesta por un propósito que tiene que ver con la sostenibilidad. Eso es, comunicáis mucho desde el propósito, desde el por qué existe y en el mundo, ¿no? Es cierto, porque realmente nuestra universidad tiene como propósito el transformar el mundo para mejor. Pensamos que la educación es el motor que permite el cambio de la sociedad. Esa educación uno a uno, profesor-alumno, muchas veces casi en el nivel de la tutorización, es lo que permite que las personas se transformen, cambien y cambien también su entorno. Entiendo que en IE lo que es el área de comunicación es absolutamente estratégico, ¿no? Por lo que comentas, porque la propuesta de valor obviamente es más que sólida y más que referente, pero no una propuesta de valor sin una apuesta firme y una buena estrategia de comunicación, pues hoy en día no tendría mucho recorrido. En eso sí. Ciertamente, y como sucede en muchas otras organizaciones, el Departamento de Comunicación, que tiene esa naturaleza transversal y que tiene presencia en todas las escuelas y en todas las unidades importantes de la organización, pero es un departamento que reporta a la dirección general, a lo que es la presidencia, porque la construcción de la comunicación, de esa narrativa, es algo que forma parte de la reputación corporativa. Entonces es muy importante tener esa relación directa con el top management, la alta dirección de la empresa. Y si hablamos de alumni, el IE hace un gran trabajo para mantener esa red viva de exalumnos, de personas que han pasado ya a los entornos laborales, para salvaguardar, ¿no?, ese orgullo de pertenencia, ese engagement. ¿Cómo trabajáis la comunicación con los alumni? Es muy importante, no solamente para una universidad o una institución académica, sino en general para cualquier empresa. Las consultoras, por ejemplo, también hablan de alumni, pero en general cualquier empresa que quiera generar lealtad por parte de sus stakeholders, de sus clientes, lo que suelen es cultivar esa base de alumni. En ese sentido, nosotros utilizamos muchas herramientas de comunicación en distintas plataformas, desde LinkedIn hasta nuestra propia plataforma, y lógicamente todo lo que es la comunicación directa a través de correo electrónico. Tenemos también comunidades en WhatsApp, pero lo que también generamos periódicamente son actividades presenciales, porque hay algo que tiene que ver con el feedback animal. Es muy importante, además de relacionarse online, verse de vez en cuando, porque complementa todo lo que es la experiencia más intelectual que se produce en línea. Totalmente de acuerdo. El otro día veía también otra entrevista tuya donde hablabais mucho del tema del mentoring y la importancia del mentoring, ¿no? Entiendo que ahí se producen esos cruces con exalumnos y alumnos, ¿no?, para ayudar un poco a fomentar toda esta actividad de mentoría. Y de hecho, en distintos cuestionarios que se desarrollan no solo con nuestros antiguos alumnos, sino también con muchos directivos, se identifica que el factor que más incide en el éxito profesional de los directivos es contar con un mentor. De manera que un consejo que yo aprovecho para dar es, si no se cuenta con un mentor, intenta identificarlo, buscarlo. Lógicamente esto no se produce de forma automática, no simplemente por pedir a alguien que se convierta en tu mentor vas a aprovechar esa relación. Hace falta lógicamente reciprocidad, generosidad, no simplemente pedir a alguien que sea tu mentor, sino corresponder también. Eso es importantísimo. Y Santiago, como presidente del IE, como formador, como profesional, ¿cómo entrena su comunicación?
¿O cómo lo ha entrenado durante todos estos años? Bueno, yo he tenido quizás la suerte, la vocación desde muy pequeño de ser un apasionado de la educación. Daba clases a mis hermanos con 6 años y luego he tenido la gran fortuna de dedicarme a la educación, de manera que interactuar en clase con los alumnos de todo tipo de edades es una cancha estupenda. Total. Para fortalecer esa habilidad de comunicación. Pero a partir del año 2000 empecé también a lanzar un blog, al principio con la editora de educación del Financial Times y con otro decano norteamericano. Posteriormente tuve la gran fortuna también de ser elegido por LinkedIn como influencer, el primero en España, y he consolidado esa presencia en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, porque me parece quizá la red social más profesional, más sólida. De manera que interactúo directamente online con pues más de 167.000 seguidores y 60.000 suscriptores en lo que es mi newsletter, pero también aprovecho para enviar mensajes, muchos de ellos con alumni precisamente. De todas maneras, y aprovecho para contar una anécdota personal, porque yo como académico, en general los académicos tendemos a ser un poco abstractos, herméticos y a trasladar un tipo de idea y de conocimiento muy críptico, que el gran grupo, la sociedad en general, no entiende o no capta en muchas ocasiones. De manera que yo en una ocasión, cuando estaba, ya era decano de la Escuela de Negocios y estaba en un acto de graduación, leía mis discursos, que es lo normal en el entorno académico, en muchas otras instituciones, bancos centrales, donde no quieren salirse de la coma o no decir algo que pueda afectar a los mercados financieros. Pero yo leía mis discursos y un buen amigo, que había sido asesor de un presidente de gobierno, me dijo: mira, está muy bien lo que cuentas, pero no llegas, no conectas. Entonces para mí fue un descubrimiento, porque yo pensaba que comunicar consistía en trasladar ideas de una forma muy sofisticada, ideas complejas, y me di cuenta de que realmente comunicar es conectar con la audiencia. Y para esto hace falta utilizar, como sabemos, todo tipo de recursos, ¿no? Pero, en primer lugar, lógicamente, tener sustancia que comunicar, pero trasladarla de una manera que sea comprensible para el gran público. Y yo ahora utilizo distintos tests para ver si lo que escribo tiene sentido para ese gran público. Y lo que intento es ya, por supuesto, no leer ningún discurso. Claro. Gran consejo, por favor, evitarlo, no lean discursos nunca, intenten ser mucho más frescos, interactivos con la audiencia. Más naturales, ¿verdad, Santiago? Es muy interesante esto que dices, porque fíjate que yo creo que es algo general, algo generalizado, el tema de que hay muchas personas que cuando hablan de comunicación piensan que es hablar bien. Y comunicar no es solo hablar bien, es efectivamente conectar. Y para eso pues hay que hacer muchas cosas previamente a una intervención. Hay que detectar pues esas ideas fuerza que quieres transmitir, hay que analizar un poco la audiencia a la que te vas a dirigir y ver un poco cómo conectar con sus emociones, porque bueno, si en una venta, por ejemplo, las emociones es lo que mueven una decisión de compra. En otro tipo de discursos, pues conectas con otro tipo de emociones para conseguir tu objetivo. Y luego pues ya sí, comunicación no verbal, asertividad, todas esas técnicas que nos enseñan en comunicación y para poder expresarnos bien. Pero hay mucho más alrededor de la comunicación que simplemente oratoria y hablar bien. Completamente de acuerdo. Y además yo creo que hay que ser auténtico. Es decir, cada persona que comunica tiene que buscar cuál es su propio estilo. Eso es. Porque, como muy bien dices, hay una serie de pautas o de recomendaciones que pueden funcionar en general, pero que pueden convertir la comunicación en algo bastante artificial. Y lo importante es comunicar primero con las propias ideas personales y segundo con el estilo personal. Eso es. Yo, por ejemplo, Stephen Hawking, el científico que estaba en una silla de ruedas y sin embargo asistía a muchas conferencias, no podía hablar, tenía dificultades, utilizaba aquella máquina traductora, pero comunicaba. Igual que sabemos que hay muchos líderes que quizá no son especialistas en comunicación, pero atraen a gente que les van a escuchar. Entonces lo primero es tener algo que contar. Y lo segundo, por supuesto, es intentar trasladar, como dices, ese mensaje de la manera más atrayente posible. Eso es. Y Santiago, para terminar, a mí me gustaría preguntarte cuál es tu visión personal acerca de
de lo siguiente. ¿Tú crees que el mundo de los negocios ya es plenamente consciente del impacto en resultados de la comunicación o de la no comunicación? Yo creo que se ha dado un gran salto en las últimas décadas, pero en términos comparativos, por ejemplo, en España, quizá todavía la comunicación no tiene la posición que ocupa en otros contextos donde hay mucha más pulso corporativo. Claramente Estados Unidos, Reino Unido. Creo que se ha dado un gran salto, pero todavía, y quizá tiene que ver con la formación, es decir, los alumnos norteamericanos aprenden arte dramático en la escuela. De manera que cuando yo tengo, por ejemplo, alumnos norteamericanos en clase, ya saben cómo impostar la voz en público. Hablan mucho más alto que el resto de sus compañeros de clase, de manera que tienen casi una ventaja comparativa respecto de los europeos, por supuesto, mucho más que los asiáticos, que a lo mejor tienen una cierta inhibición desde la educación y por lo tanto hablan menos en público. Por lo tanto, yo creo que sí que se podría hacer un esfuerzo porque la comunicación añade valor a las empresas. Otro tema importante es que hace falta entender mejor cuál es la función del CEO, del director general, a la hora de trasladar mensajes y de ser un actor de comunicación en la sociedad. Depende muchas veces del contexto, y hay veces que los CEOs hablan menos, porque lo que siempre se ha entendido es que tienen que defender los intereses de sus accionistas, pero sí que es muy importante entender que la comunicación del CEO añade valor a ese intangible, a la reputación de la propia empresa. Por lo tanto, creo que es muy importante valorar la comunicación, sobre todo en el entorno de la inteligencia artificial, donde se va a convertir en una de las habilidades claves para diferenciar al propio trabajador de lo que es un proceso rutinario que puede resolver fácilmente cualquier algoritmo, cualquier ingenio de inteligencia artificial. Eso es. Mira, muy relacionado con lo que dices, se me viene a la mente el otro día que comentaba en una clase, además, el tema de LinkedIn. Estaba trabajando perfil de LinkedIn con alumnos y hablábamos un poco de esto, de que con la IA prácticamente todo el mundo puede tener un perfil absolutamente optimizado y perfecto. Entonces, la clave ahora de la diferenciación va a ser el siguiente paso, que es comunicar. Comunicarte en la red, trasladar valor, aportar valor. Eso es lo que nos va a diferenciar. Es muy importante. Y hay que aprender a comunicar tanto en una relación interpersonal, como se suele decir, one-on-one, en conversaciones, porque hace falta disuadir, persuadir, contratar a otra persona, convencer para cerrar un acuerdo, y eso se produce en un entorno one-on-one, pero también ante grupos para liderar tu propio equipo de trabajo, o grandes auditorios, porque a veces habrá que presentar pues un producto, un servicio. Pero también es muy importante aprender a comunicar online, y la gente piensa que simplemente por interactuar de la misma manera es lo mismo. Hace falta crear un entorno amigable, con un buen background, con un buen escenario. Hace falta arreglarse para no salir en pijama en la red social. Entonces, aprender a cómo comunicar online es algo también decisivo, pero como muy bien dices, lo que va a distinguir a los futuros directivos en el entorno de la inteligencia artificial son esas habilidades o virtudes dentro de las cuales la comunicación es clave. Ahí es. Yo les decía el otro día, no hagáis nada online que no hicierais en el plano físico. Es bastante importante, porque a veces sí que se ve, como bien dices. Es muy importante. Y lo mismo que en el plano físico, yo creo que no es polite, no es educado empezar a interactuar con tu propio handset, con la plataforma, con el teléfono digital. Antes siempre habíamos entendido que es algo un poquito de mala educación, sobre todo en una interacción one-on-one, ¿no? Lo mismo pasa con la interacción online. Hay gente que se ve perfectamente que está haciendo otra cosa. Esto lo decía Jamie Dimon, ¿no? El actual presidente de JP Morgan Chase, decía: hay que volver a la oficina física, porque las reuniones online, la mayor parte de la gente está haciendo otra cosa distinta. Entonces, si interactúas online, por favor, interactúa de forma efectiva, como si lo estuvieras haciendo en presencia. Así es. Porque tu interlocutor se da cuenta perfectamente. Así es. Santiago, me ha encantado conversar contigo un día más. Espero que sea una más de muchas.
Y te agradezco muchísimo que formes parte de esta primera edición de Atox. Me ha resultado muy, muy interesante y nos vamos a ver muy pronto. Muchísimas gracias, María, y enhorabuena. Muchas gracias.